Muy buenos días, estimados hermanos y oyentes en general. Mucho se habla de la famosa guerra espiritual del cristiano. Algunos la exteriorizan y la llevan a un plano de lucha, prácticamente cuerpo a cuerpo. Otros la ven desde una perspectiva netamente espiritual, donde la carne no tiene nada que ver. Sin embargo, según las Escrituras, la verdadera guerra del Hijo de Dios es la que día a día tiene que librar contra su propio pecado y su carnalidad. Y definitivamente, este tipo de batalla no se gana sino venciendo sus propios deseos y pasiones, es decir, mortificando el pecado y sometiéndose completamente al poder y la dirección del Espíritu Santo. En el pasaje de nuestro devocional de esta mañana, el apóstol Pablo nos enseña en lo que consiste este tipo de guerra espiritual del creyente. Soy el pastor William Zúñiga de la Iglesia Renaciendo en Cristo. Quiero compartir contigo esta enseñanza que es fundamental para nuestra vida de fe. Dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El deseo al que se refiere Pablo aquí no es un deseo sano, sino un deseo maligno, que se inclina a la lujuria, a la codicia y a todo tipo de pecado y de rebeldía contra Dios que se alberga en la naturaleza caída del ser humano. Este deseo pecaminoso que brota de nuestra naturaleza caída y que solo tiene inclinaciones al mal, no está más bien en una oposición constante contra el Espíritu Santo que mora en cada creyente. Es decir, la carne y el espíritu son enemigos declarados y permanentemente están en conflicto, luchando por la vida del cristiano. Uno para destruirlo y el otro para darle libertad y vida nueva. Así que la razón principal por la que se debe vivir bajo la dirección constante del Espíritu Santo es porque la humanidad pecaminosa del ser humano todo el tiempo lo está empujando a hacer cosas que van contra la santidad y la autoridad del Espíritu. Mientras que el Espíritu quiere transformar y renovar el corazón y la meta del creyente para que sea libre, la carne se opone a ese proceso, provocando y estimulando las bajas pasiones y sus deseos para mantenerlos bajo sus ataduras. Y amados, esta es la lucha que todo creyente tiene que librar hasta el último momento de su vida en esta tierra. Mientras permanezcamos en esta vida presente, nunca estaremos por encima del conflicto espiritual que Pablo describe en estos pasajes. No hay ninguna técnica espiritual que impulse al creyente a un plano superior donde ya no tenga que librar estas batallas. Y la razón es sencilla. No es una lucha que se libra cuerpo a cuerpo, ni en un campo abierto, sino en el corazón, en el interior de la persona. En este caso, no sirve expulsar un demonio o atar otro, como algunos hermanos entienden la guerra espiritual, sino estar firmes y resistir las propuestas pecaminosas de Satanás, del mundo y de la carne. Así es que yo te pregunto, ¿tú eres consciente de tus conflictos internos? Yo no sé cuáles sean tus pecados y luchas internas, pero de lo que no nos debe caber la menor duda es que todos las tenemos. Algunos luchan con el chisme, otros con la mentira, otros con la envidia, unos más con el orgullo, otros con la codicia, otros con las drogas, otros con el alcohol, con la fornicación, otros con la lascivia y unos más con la pornografía. En fin, cada quien tiene sus propias luchas. Pero el asunto de fondo aquí no es cuál es el pecado o la tentación con la que estás batallando, sino quién es el vencedor en esas batallas. Los deseos de tu carne pecaminosa o el Espíritu Santo que mora en ti y quiere hacerte libre. Examina entonces cómo está tu vida. Revísate de manera introspectiva y podrás concluir quién está ganando la batalla. Permíteme ilustrarlo de la siguiente manera. A un joven recién convertido al cristianismo le preguntaron cómo describía la obra del Espíritu Santo contra su naturaleza pecaminosa. Él respondió, es como tener dos perros en el patio de la casa. Uno es noble y el otro es asesino.
Uno de los dos tiene que morir, y con toda seguridad, el que va a morir es el que yo deje de alimentar. De modo que, entendiéndolo de esta manera, si no queremos que el pecado tome fuerza, debemos dejarlo morir de hambre. Dicho de otra manera, lo que debemos hacer es no seguirlo alimentando con los pensamientos, ni con las intenciones, ni menos coqueteándole de alguna manera. Preguntémonos, ¿a cuál de los dos estamos alimentando más? ¿Al Espíritu de Dios o a nuestros deseos pecaminosos? ¿Estamos viviendo en el Espíritu o estamos viviendo en la carne? Esto es muy importante, tener respuestas sensatas a estas cuestiones, hermanos. Así es que, si no estamos bien cimentados en la palabra del Señor y rendidos minuto a minuto ante el Espíritu, fácilmente vamos a ser presa de los impulsos y emociones que se despiertan en algunos momentos de nuestra vida. Y Pablo dice que el Espíritu está en nosotros precisamente para no dejarnos hacer lo que nuestra naturaleza caída quisiera hacer. Es decir, para que actuemos y reaccionemos como el Señor quiere. De manera, hermano, que déjate guiar por el Espíritu y su palabra. En tu familia, con tu esposa, en el trabajo, en donde estudias, en la iglesia, en la calle, cuando estás con tus amigos y aún con tus enemigos, en fin, en todos tus entornos. Que tus pensamientos, que tus palabras y toda tu conducta en general sean conforme el Espíritu te guíe con su poder y a través de sus consejos e instrucción. Esta es la manera como lograremos vencer en todas las batallas a las que nos tengamos que enfrentar diariamente. Y evitaremos caer en las múltiples tentaciones y deseos hacia los que nuestra carne pecaminosa muchas veces nos intenta empujar. Así es que te animo a que medites en esto y démosle gracias al Señor por enseñanzas como esta que nos concede. Padre bueno, Rey soberano y poderoso, hoy derramamos nuestras almas delante de ti, Señor, en acción de gracias por tanta bondad y gracia con las que nos sostienes delante de ti. Gracias, Señor, por darnos las fuerzas para pelear la buena batalla de la fe cada día y por levantarnos cuando hemos caído en medio de las luchas. Te rogamos, soberano Señor, que nos ayudes para cada vez estar más fuertes y firmes para esa guerra que día a día tenemos que librar. Llena nuestra mente con tu palabra y nuestro ser con tu Santo Espíritu, para que nuestros pensamientos, nuestras acciones sean guiados por ti y no por nuestra carnalidad pecaminosa y por las propuestas del enemigo. Que en cada batalla tú nos des la victoria y en cada victoria tu nombre sea exaltado y glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Apreciado hermano, después de escuchar esta corta reflexión, te invitamos a que medites mucho en ella. Entendamos y comprendamos que todos, cada día, aún los creyentes de muchos años y décadas en el Evangelio, están librando sus batallas. Y tú y yo también tenemos una batalla que librar todos los días. Pero tenemos la opción, primeramente, el poder del Espíritu en nosotros que nos ayuda para pelear la verdadera batalla que le corresponde a cada cristiano. Medita en eso y pon en práctica lo que acabamos de escuchar. Dios te bendiga. Te espero mañana.